Maussan Televisión presenta. Tenían cadáveres de la gente. Yo me quedé helado. ¡Papá, el demonio! Yo escuchaba voces. Decían, vimos ovnis. Buenas noches. Este es un espacio, como saben, donde tratamos de escuchar historias, conectar, conocer, desde donde dice el título, ¿no? Mi entrevista paranormal. Y como siempre digo, lo paranormal es lo que está fuera de la biblioteca de la normalidad. Todas esas cosas con las cuales todos convivimos, pero nadie puede explicar. Y siempre, o casi siempre, partiendo de este detalle que siempre cuento de tantas personas a lo largo del mundo, que cuando empiezo a hablar de estas temáticas me dicen: yo no creo en lo paranormal. Hacen una pausa y continúan hablando. Pero una vez me pasó que. Ese que una vez me pasó que es nuestro foco, es el punto donde hablamos. Y hoy vamos a tener una entrevista increíble para conversar un montón de cosas. Vanessa, buenas noches. Hola, y gracias. Jorge Luis, muchas gracias. Felicidades por el espacio y gracias por abrir esta ventana para invitar a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, no solo a compartir, sino a recibir la posibilidad de percibirnos de otra forma, ¿no? Creo que hace falta una educación espiritual, energética, más allá de la metafísica. Me refiero no a la metafísica como nos la enseñan, sino a vernos no solo como seres humanos racionales, sino en otros espectros que están conectados con un todo, y que es ahí donde suceden estos, pero me pasó que, no creo, pero me pasó una vez. Y creo que a todos nos ha pasado experiencias que para la ciencia o la lógica tal vez no tengan explicación, y aquí estamos para compartir algunas de estas, porque mi vida ha sido sobrenatural, ya digo, paranormal, sobrenatural, desde siempre. Sí, ha habido muchas cosas que son inexplicables, desde diagnósticos de salud que de pronto desaparecen sin ninguna razón aparente de cómo, pero si estaba así, ya se había probado y hicieron las pruebas, todo, y estabas diagnosticada, y pues no. Hasta esto que les vamos a compartir, que es una muerte clínica que tuve, que tampoco tuvo una explicación, y mi hermano, que trascendió del plano material hace 3 años, que éramos muy unidos, mi mamá, mi hermano y yo, y la forma en la que él se ha manifestado en nuestras vidas, que es increíble. De todo lo que decías se me abren miles de preguntas, de lo que incluso estábamos hablando antes de cámara, que son temas que vamos a ir tocando. Hablas de miradas. Sí. Recién lo que planteabas es un poco los estudios que terminó desarrollando Jacobo Grinberg. Así es. No, si querés el estudio fundamental, o sí que tiene que ver con esta construcción de la realidad, con estas mentes, estas conciencias generales, y que nosotros seríamos como especies de antenas que Exacto. Nos comunicamos, y que eso es lo que haría que el tiempo ocurra de manera simultánea, y que la percepción occidental del pasado atrás y el futuro adelante se cae en muchas. Sí. Pero vos me decís que te diste cuenta de esto. ¿Cómo? Pues por cosas que pasaban, o sea, te digo, es como una hipersensibilidad o yo siento que todos los seres humanos nacemos con esa antena, con la glándula pineal, que es el óvulo, el tercer ojo, como le llaman, está en medio del cerebro, según yo, es el wifi, con lo divino, con lo paranormal, con lo extra normal, sobrenatural, etcétera. Y ese wifi al paso del tiempo se va calcificando, pero a mí siempre me llamó la atención desde muy chiquita. Decía, ¿por qué los niños dicen que ven cosas que cuando un adulto lo dice, entonces lo diagnostican como loco, como alucinado, como delirante, psicótico? ¿Qué pasa si de pronto resulta que estas personas que tienen ciertas condiciones psiquiátricas tienen la antena súper desarrollada, como cuando somos niños, que todavía estamos muy abiertos y traemos la información fresquita? Pues vas bajando. O sea, imagínate que una computadora nueva o un celular nuevo, pues todo lo que tiene, las aplicaciones y las funciones. Ahora imagínate nosotros, que somos todo un instrumento ahí tecnológico
que ni siquiera tenemos idea de todo lo que somos, de nuestro verdadero potencial. Entonces yo me hacía estas preguntas desde muy chiquita por lo que platicábamos, porque yo veía a Dios en todas partes. Te iba a preguntar si veías algo. Sí, o sea, tenía sueños y no puedo explicarte una sola figura de, ay, sí, vi a un señor barbón con los ojos azules, así un pelito así, ¿no? No, pero sí tenía era como una luz radiante que me hablaba en un lenguaje que yo no podía, digamos, no era español, pero tampoco era algo que yo pudiera decir, ay, es griego o arameo o hebreo, ¿no? Había una como especie de frecuencia, de vibración en esa luz que me explicaba cosas en mis sueños, o a veces eran figuras geométricas, y esas figuras geométricas se conectaban en el espacio onírico con el universo. Entonces yo entendía que éramos parte de un todo conectado. O sea, como que nunca me defragmentaron, y creo que tiene que ver por la forma en la que mis papás, por la crianza. Creo que si los papá y mamá permiten que el espíritu del que acaba de llegar, la que acaba de llegar, se mantenga curioso, que se exprese, que se sienta aceptada, aceptado, que se le impongan creencias o se le castren estas percepciones, creo que hay más posibilidades de que la glándula pineal pues desarrolle conectividades extrasensoriales o paranormales y demás, que básicamente tiene que ver con la misma teoría de la sinergia que planteaba Jacobo Greenberg, que todo está conectado, ¿no? Si tú analizas filosofías antiguas, de las civilizaciones antiguas, pues todas llegan al mismo punto. Uno es que hay algo más allá, tal vez una inteligencia alienígena, no lo sabemos, eso también podría ser una opción, que seamos un experimento. Sí, déjame decirte algo que digo mucho yo. Sí. Por definición, todos los dioses son extraterrestres. Exacto. Porque todos los dioses están fuera del planeta. Totalmente. Entonces, si no fuera del planeta, por definición son extraterrestres. Así es. Son alienígenas. Así es. Entonces yo digo, bueno, pues dice que como arriba, como abajo, que hay imagen y semejanza, ¿qué tal? Pues seguramente hay algo de conectividad en todas estas, desde los dibujos rupestres, ¿no? Que ya planteaban estas como naves y personajes como astronautas con equipos así. Entonces siempre me llamó, siempre fui muy curiosa, siempre he sido súper curiosa. Yo a los 2 años compuse una cancioncilla con una tonada que se me había pegado de otra canción que acá en México es muy popular, que se llama Allá en el Rancho Grande, nada que ver. Se me había pegado esa melodía y la letra que yo le puse es que yo veía a Jesús en todas partes. Entonces ya lo miras en el árbol, lo miras en el cielo, lo ves en todas partes. Entonces a mi mamá le llamaba la atención de ¿por qué compusiste eso? Yo, pues porque Dios está en todos lados. Y yo veía un pájaro y decía, eso es Dios. Y pues nunca me dijeron que no fuera cierto. O sea, nadie me dijo, no es cierto, ¡tas! Irreverente, ¿cómo te atreves? Entonces yo creo que al no castrar eso y inculcarme valores muy, muy sólidos, de respeto, básicamente, pues ya con el tiempo ya te vas como, digamos, esa intensidad con la que percibes la gente, sus emociones, la microgestual, que de pronto puedes percibir muchas cosas de una persona con solo hacer un escaneo y a lo mejor ni la persona está consciente de eso que tú alcanzas a ver, como las heridas con las que venimos todos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso permitió que yo pudiera estudiar y de alguna forma tratar de, si no entenderlo, que no me asustara esa hipersensibilidad. ¿Y estos mensajes o esto que veías solo en sueños o también? No, en la realidad. O sea, yo en la realidad pues volteaba y yo veía, no sé si nací psicodélica. Mi papá decía que éramos monstruos psicodélicos, nos decía jugando psicodélicos. Y a mí la palabra me da mucha risa, pues obviamente de niño no entiendes qué quiere decir esa palabra. Y menos en los 70, 80, claro, que pues todavía estaba de moda todo ese rollo hippie, era como el post-hippie que quedaba de los 60, entonces se me hacía muy chistosa, monstruos psicodélicos, y jajaja, nos poníamos de la risa mi hermano y yo. Después crecí para entender qué es eso. A ver, papá, ¿qué es psicodelia? Decía, con el alma expuesta, hija, con el alma expuesta. Y me gustó mucho el concepto. Dije, ay, qué lindo. ¿Cómo con el alma expuesta? Pues sí, que puedes percibir, que puedes ver, que sientes todo, que eres un ser vibrante, lleno de virtudes y de vida. Y me gustó mucho esa idea. Y dije, claro, yo creo que sí nacemos, y ahí radica la glándula pineal justamente, que tiene que ver con la psicodelia y con el MDT y con la psilocibina y todas estas sustancias que yo creo que lo que provocan de alguna forma es la descalcificación nuevamente de la glándula pineal, que es donde se empiezan a generar estas conectividades que son pues
paranormales o fuera de lo extrasensoriales o sobrenaturales. Es un debate, yo de hecho hice un documental generando el debate y haciéndome una pregunta que no pude responder. Yo creo que sí la puedo responder, pero es difícil de responder, es si estos son realidades alteradas o realidades ampliadas. No lo sé, por eso te digo que afortunadamente no se histeriquearon en mi casa con este tema de que la niña dice que ve a Dios o que percibe no sé qué cosas y que hay luces en el cielo y colores. Te digo, yo creo que yo nací psicodélica, entonces... Claro. Y yo creo que así nacemos realmente. Siento que al paso del tiempo y aparte con ciertas alimentaciones y el flúor y varias cosillas ahí que calcifican la glándula pineal, pues el wifi, tus rayitas de conectividad se van disminuyendo, te vas desconectando del ámbito, del campo espiritual. También dicen que es una defensa. También, sí, también, por supuesto. O sea, supongo que por eso mucha gente también cuando está en ceremonias de ciertas medicinas o abusa de las medicinas naturales que tienen esta capacidad de abrir esos canales, se quedan ahí pegados por lo que ven. Porque no todas las almas, no todos los seres humanos tienen estas como herramientas que les permitan no volverse locos con lo que percibimos. O sea, creo que de alguna forma el no tener una percepción completa de todas las realidades que hay, además de esta, es justamente porque no estamos preparados todavía para entender y ver todo, salvo algunas personas que llegan como... Empezabas diciendo que estuviste clínicamente muerta. Sí. ¿Te cambió la percepción por sí o por no? Totalmente. Bueno, vamos a ir a un corte. Va, y después de un corte nos ponemos a profundizar sobre eso. Vanessa, hablábamos de miradas, hablábamos de observar. Básicamente todo el primer bloque se basó de lo que podemos ver, de lo que no podemos ver y de dónde está el observador. Exacto. Un poco cuando hablamos de dimensiones es eso. Hay un capítulo increíble de Carl Sagan que es muy clásico, que es donde él explica la manzana en 3 dimensiones en un mundo en 2 dimensiones. Ajá. Y hace un dibujo en una hoja, toma una manzana y la apoya sobre ese plano. Entonces lo que explica, bueno, ¿qué verían de esta manzana estos ciudadanos de 2 dimensiones? Solo verían los puntos de apoyo que generan, pero jamás verían la manzana en 3 dimensiones y verían un elemento totalmente distinto a lo que nosotros en 3 dimensiones vemos. Totalmente. Y si viésemos más dimensiones seguramente veríamos algo más. Es posible que sí existan, yo estoy convencida de que existen más dimensiones. Cuéntate, ¿cómo fue tu experiencia? Era adolescente, hubo un terremoto en el 85 y hubo una réplica al mes. Sí. Y nosotros vivíamos en una zona céntrica donde casi todo se cayó. Por milagro nuestra cuadra no se cayó. Pero hacer el recorrido de donde estábamos, que era por el mercado de Campeche en la colonia Roma, al circuito, para poder salir, al circuito interior para poder salir hacia la casa. La zona más castigada. Todo lo que vimos fue espeluznante, o sea, una cuadra sí, una sí, una no. La nuestra fue de las que, como fue oscilatorio y trepidante, pues donde revienta la curva y es lo que bota. Claro. Entonces, afortunadamente, en nuestro edificio, la cuadra no se cayó, pero todo lo demás sí. Yo creo que me impactó mucho todo lo que vi, porque fue como si hubiéramos, no lo puedo comparar con una guerra, un bombardeo, no he estado ahí. Lo digo respetuosamente, pero se percibía entre el humo, el olor a muerte, los olores a gas, o sea, la gente como explotada, que les habían explotado la estufa, el boiler, no sé qué cosa, los niños llorando, los cuerpos que sacaban, o sea, todo ese trayecto fue como una película espeluznante de guerra. Y al mes hubo una réplica y yo me desmayé, que se supone, creo que al mes ya estábamos viviendo otra vez ahí, sí, me desmayé, no sé qué, regresé como media hora después, 1 hora después, y al día siguiente teníamos que ir en sábados a recuperar clases que habíamos perdido durante ese mes, tal. Y estando en el salón de clases al mediodía, digamos, por ahí, no me acuerdo exacto de la hora, me desvanecí, me desvanecé, otra vez tras. Y de ahí, de la Condesa, me llevan a urgencias, una clínica que está en Chilpancingo, en la colonia Condesa, y llegué en estado de coma. Que no, bueno, en estado no, como con un paro, no sabían si era un paro respiratorio, cardíaco, que por la edad pensaron que, pues, susceptible a adolescente, embarazo, drogas, cualquier cosa. Sí. Hicieron todas las pruebas. ¿Qué edad tenías? 12. 15 a 12. 12, estaba chiquilla, 12, 13 años, estaba muy chiquita. Y hicieron todas las pruebas y no regresaba. Y en algún momento, lo que yo, como lo recuerdo, como mi mente lo acomodó,
es que sentí una succión como así un vacuum, un vacío, como si me succionara y veía luces de colores así. Nada de que toda la vida y eso no, pero sí muchas luces de colores, muchísimas, y de repente ¡fup! Entré como en un limbo blanco, como una especie de huevo, como si estuviera dentro de un huevo. ¿Por qué decís un huevo? En un limbo, no sé, y no había arriba, no había abajo, Ajá. no había nadie. Pero hablando de DMT y todo esto, ya después me lo explicaron, sí sentía una paz, un éxtasis que no he vuelto a sentir nunca jamás en mi vida. Y estaba yo bien a gusto así, o sea, como no estaba flotando, pero tampoco sentía gravedad, o sea, una cosa espectacularmente pacífica. Y de pronto oigo a lo lejos que dicen hay que levantar el acta, avisarle a los papás porque esta niña ya se nos fue. Y dije, Cedillo. Entonces, en mi mente, como lo recuerdo, es que volteé, pero en realidad no volteé, sino que vi hacia abajo, como en un Top Shot, una camita donde estaban ahí, truic, haciendo como toda esta cosa para resucitar, y un monitorcito así de tweet con una rayita, y yo dije, no estoy soñando, creo que me morí. Y en ese instante, en cuanto dijeron lo de los papás, yo vivía con mi mamá y mi hermano, yo puedo decir por mi experiencia que regresé por amor, es decir, que si estuve en la disyuntiva de cerrar todas las aplicaciones y mis funciones y desprenderme, decidí quedarme y hacer un pacto con Dios por mi hermano y mi mamá, por amor, porque dije, no, se van a morir, o sea, no me puedo morir, ¿por qué? O sea, como dije, no es justo, no está padre. Veía yo a mi mamá y a mi hermano, o sea, pensar en ellos, recibiendo la noticia, dije, esto los va a matar, o sea, no. Y es como si me hubieran soltado desde arriba, desde un precipicio sin bungee, y sentí una caída, pero el vértigo tal cual, a toda velocidad, de una caída así como si me hubieras aventado un avión, así de ¡ah! Y de repente, de no tener signos vitales, me incorporé como Nosferatu, o sea, se espantaron, sí les metí un buen susto allá a los de la clínica, porque de no tener nada, de repente, ¡fua! Regreso, me vuelvo a desmayar y el corazón a todo lo que daba. Entonces, pensaban que de no tener signos vitales ahora me iba a dar un paro. Trataron de estabilizarme y después, cuando me estabilizaron, finalmente hubo un accidente en Insurgentes, muy cerca de la clínica colindaba con Insurgentes. Hubo varios heridos y entonces necesitaban las camas, yo ya no estaba en peligro, ya estaban mis signos estables, pero tenía una regresión. Psicológicamente yo creía que era más chica, que era otro año, y yo creo que eso corresponde al trauma de lo del terremoto, evidentemente. O sea, como que hubo algo que me desconectó de este plan, de este tiempo, de la realidad. Por eso también el tema de la temporalidad y todo, me parece que es como que hemos explorado muy poco esos temas, porque me regresé, o sea, tuve una regresión, dijeron, señora, ya no se murió, no sabemos explicarle qué le pasó, tuvo una muerte clínica de 2 minutos, no fue por drogas, no fue por embarazo, no fue por... Tiene una regresión, lleve la terapia, ya váyanse porque necesitamos la cama, así de frío. Cuando yo salí del hospital con mi mamá, dice mi mamá que hablaba como si fuera más chiquita, 2 años, 3 más chiquita, no reconocía a mi hermano, no reconocía las calles, no... O sea, como que pensaba que vivíamos en otro lugar. Y lamentablemente en ese momento pues no estaban los recursos para llevarme a un especialista. Entonces yo le preguntaba a mi mamá, oye, ¿por qué dices que tengo otra edad? ¿Por qué estamos viviendo aquí? Porque me dice, pues porque estamos en tal año. Y yo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo llegamos a este año? Dice, a ver, explícame, ¿cómo llegamos a este año? No, pues así, mijita, pasando los 365 días. Entonces, pobrecita, porque como pudo, pues me trataba de explicar y yo decía, a ver, quiero ir a la escuela esa que dices que ya estoy en otra escuela. Porque además nos cambiamos de escuela. Como que fueron, yo creo que muchos cambios. Claro. En una edad bastante, de por sí yo ya traía todo el tema del desprendimiento, de todo, porque mi papá era cantante, entonces siempre viajábamos mucho. Nunca estuvimos estables y hasta la fecha todavía no he vivido más de 7 años en un mismo lugar. Nunca. Entonces este tema nómada pues ya te genera un cierto tono de una cosa de inestabilidad. Pero yo creo que en ese momento tal vez fue muy fuerte desprenderme de esa escuela, cambiarme de casa, y vino el terremoto y hubo como pues todo lo que vimos que fue verdaderamente traumático. Entonces ya poco a poquito, digamos, me fui como
emparejando con la temporalidad, pero a partir de ese momento, dice mi mamá, que regresé otra. O sea, regresé muy rebelde, regresé como súper... Digo, además que estábamos en la edad de la rebeldía, whatever, pero que regresé como con un temperamento y una vitalidad que no había manifestado antes, y siempre fui muy alegre, siempre fui muy dinámica, todo esto, pero más combativa, que regresé muy combativa. Y yo lo que percibo desde ese momento hasta la fecha es que si ya antes era hipersensible con la gente, con sus emociones, que veía a Dios en todos lados y todo, a partir de eso que me pasó, mis prioridades cambiaron completamente. O sea, viví mucho más intensamente cada día, porque decía, no sabes en qué momento te vas. Y luego yo tenía un chiste macabro, que no sabía que era macabro hasta que vi a mi mamá que se le salió una lágrima, porque yo decía, le contaba a todos mis amigos, no, fíjense que entonces vi esto y lo otro, y además nunca me sentí mejor en mi vida que cuando estuve muerta. Y yo, jajaja, y a mí se me hacía súper chistoso. Y mi mamá, de pronto así derramando una lágrima, dije, ya no voy a contar ese chiste. Después investigando qué es lo que pasa con el cerebro cuando te declaran una muerte clínica, porque me daba miedo que se me hubieran apagado aplicaciones. O sea, dije, como cuando te da hipoxia. Dije, yo no vaya a ser que me haya faltado el oxígeno o algo y se me haya descompuesto algo en el cerebro. Entonces me puse a estudiar qué pasaba, y entonces no sé cómo llegué a una investigación donde te explican que cuando está en peligro de muerte el ser humano, a punto de o en riesgo de, hay una sustancia que es más potente que el DMT, equiparable al DMT, que es una reserva que tienes de rompas en caso de emergencia, y que esa sustancia lo que hace precisamente es generar todo el placer posible para que al ser humano no le dé miedo desprenderse y hacer la transición al otro plano. Yo no puedo asegurar, porque no tengo las pruebas, pero tampoco dudas de que existen otros planos, de que no nos morimos, o sea, que no se acaba aquí la historia. Definitivamente, eso sí estoy completamente segura. La materia sí se va, pero somos otra cosa, somos seres espirituales, somos energía, y la energía transmuta. ¿A dónde nos vamos? No sé. He tenido sueños intergalácticos, o sea, he tenido misiones intergalácticas, cosas que no puedo normalmente platicar porque dicen, pues que te fumaste. Pero con el tiempo, ahora que se han abierto estos temas, mucho gracias también a este canal y a Maussan y a mucha gente que ha sido persistente desde siempre con estos temas, y que se haya como redescubierto a Jacobo Greenberg ahora, que se volvió viral. Creo que los jóvenes están más abiertos a tratar de entender y ahondar en que efectivamente existen otros campos donde vives realidades tal vez paralelas, no sé si alteradas, pero sí realidades paralelas. Yo siempre he pensado que en el campo onírico trabajamos. Estoy convencida que te trasladas a otras dimensiones. Mira, estamos a mitad de programa. Solo con las preguntas que tengo para hacerlo, Ya nos iremos a una no va a temporada. alcanzar. No va a alcanzar. Pero vayamos a un corte y te voy a empezar a preguntar algunos detalles de todo esto que contaste, que es alucinante. La primera pregunta que tengo para hacerte es, me decías, ¿te sentiste como fuera de tu cuerpo? Sí. Y eso lo recordás perfectamente. Sí, totalmente. Y mirás para abajo. Sí. ¿Qué es lo que ves exactamente? Vi el cuarto donde estaba como el espacio, cubículo, porque no era un cuarto, estaba en urgencias. Entonces estaba en un cubículo como si fuera una maqueta. Uh-huh. Me vi chiquita en una cama. O sea, estabas muy arriba. Sí, y los doctores ahí haciendo... ¿Cuánta gente veías alrededor? Eran como 3 personas. Había 2, uno de cada lado de la cama y otra persona que estaba como por el monitor, como una enfermera, yo creo. ¿Chequeaste después si esa gente estaba? Sí, ¿No? sí, pues eran los que me estaban atendiendo. Okay. Digo, ya después que les vi las caras dije, chirriones. O sea, ni siquiera podía explicar dónde estaba, qué me había pasado. Yo todavía, cuando me regresaron, o sea, cuando regresé y me entregaron con mi mamá, ya ni siquiera pensaba en ese lugar en el que estuve, porque no lo podía procesar en ese momento, sino trataba, lo primero era entender por qué decían que ya estaba en otro año. Eso era lo que más me angustiaba. Claro. Es decir, ¿cómo que ya pasaron 2 años? Pues, ¿a qué hora, en dónde, cómo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Esto qué es? ¿Aquí quién vive? O sea, trataba yo de reconocer eso. Después de que empecé a agarrar la onda otra vez de acordarme de cosas, fue cuando le dije a mi mamá, me dijo mi mamá, es que tuviste una muerte clínica de 2 minutos, y yo,
Pues lo único que me acuerdo es que estuve adentro de un huevo. ¿Cómo que un huevo? Le digo, pues sí, una cosa ahí como un huevo, y me sentí increíblemente bien. Entonces de ahí salió el chiste de jamás me sentí mejor en mi vida que cuando estuve muerta. Y ya hasta después que entendí que era por esta sustancia, o no, quién sabe, no sabemos. Yo siento que cuando tienes una muerte pacífica, digamos, que no sea que te explotó algo, la cabeza, el corazón, en una cosa así trágica, inesperada, digamos, yo siento que la mente, el cerebro, va cerrando poco a poco las aplicaciones, así como una computadora. Y que en ese tránsito es cuando la gente dice que vio su vida, o que se fue al infierno, o que vio a su abuelita, o que vino su perro por él, porque son tus creencias. Entonces, a partir de tu bagaje y de tus creencias, es lo que proyectas en ese espacio en el que te estás desprendiendo, en que existe esa posibilidad de que se te van cerrando las aplicaciones y vas proyectando aquello en lo que tú crees. ¿Veías tu cuerpo? No, ahí, sí. Estando ahí, no. O sea, ¿no te viste las manos? No, yo no me nunca. vi, no me vi. Bueno, sí, cuando volteé, o sea, cuando volteé así, sí me acuerdo que vi mis pies, porque dije, era como todo, las sensaciones eran muy raras, porque yo volteé de lado, que fue donde escuché que hablen a los papás, que ya se nos fue, pero lo que estaba viendo era hacia abajo, y cuando vi hacia abajo sí veía mis pies, nada más los pies. A esto que decís... Muy raro. Es raro, pero ponele, yo tengo varios documentales del tema y recuerdo un caso de Colombia muy claro, que era un señor que trabajaba en un mercado en Corabastos, que le clavan un cuchillo en el corazón y estuvo muchos minutos muerto. Wow. Y cuando regresa, él habla de haber estado primero en el infierno y después en el cielo, pero hace una descripción tan similar a la Divina Comedia. Wow. Era un changarín, un señor que cargaba, o sea, que no había leído la Divina Comedia en su vida. Claro, y tenía la descripción pero perfecta, hacía una cantidad de descripciones que es increíble. Entonces, puede ser un tema de creencias, pero también hay algo más en eso. Mira, es un tema de creencias, pero yo creo que la creencia es mientras se te apagan las aplicaciones, ya a dónde te vas después, yo creo que yo no llegué a eso, ¿sabes? O sea, creo que yo estaba todavía en el limbo, en donde todavía, aunque clínicamente aparentara estar muerta por el TID, así el corazón, y hayan pasado esos 2 minutos, yo siento que todavía no me terminaba de ir. Y ya después, probablemente este hombre que estuvo más minutos declarado muerto, seguramente sí alcanzó a trascender esa frontera y ya llegar a otras dimensiones, porque he oído de mucha gente que sí ha tenido estas mismas muertes clínicas y sí han estado en lugares infernales, horribles, o otras personas que han estado en el paraíso, ¿no? Y describen lugares. Yo estuve adentro de un huevo, pero me sentía increíblemente bien, plena, completa, extasiada de felicidad. Pero, a ver, tengo una pregunta que tiene que ver con las experiencias que yo he tenido. Usualmente la gente que tiene experiencias cercanas a la muerte, yo lo que noto, o lo que me ha pasado muchísimo, es que abren portales, que ven cosas que el resto de los mortales no vemos. Sí. Yo entiendo que vos veías antes. Sí. Pero ¿qué te cambió? ¿Viste cosas distintas? Sí, o sea, de por sí mi hermano también tenía esa... Mi hermano podía escanear como lamentablemente la sombra de las personas. O sea, conocía a las personas y luego sentía como la sombra, ¿no? La parte oscura. Yo no con esa intensidad, pero sí leo muy rápido a la gente. O sea... Y mi forma de comprender, más que de visual, más que no es un tema visual, sino conceptual. O sea, lo que me sucede a mí a partir de ese momento es que entiendo muy rápido todo. O sea, es como si se me hubiera acelerado de por sí. Si ya tenía yo mi acelere natural, ya venía yo Speedy González, de pronto a partir de ese regreso, por eso mi mamá decía, es que eras como muy combativa, ibas rapidísimo, acelerada, y antes eras muy alegre, pero más calmada, ¿no? Y yo le atribuía esa como ansiedad o esa pulsión a un tema de tener conciencia de que en cualquier momento nos vamos y que hay que vivir con todo y no quedarte con nada. Después ya lo fui graduando porque evidentemente no hay quien te aguante las intensidades. Nunca tuve un problema, digamos, como de caer en adicciones, y esto que supe de mucha gente que vivió, que regresó y como que ya no les cuadraba como esa realidad en la que estuvieron, esa dimensión con esta.
que también supe que había casos de gente que ya no lograba como armonizar Pero esas no te dos tocó ver realidades. cosas o Visualmente escuchar, no. o escuchar o sentir. No, ni oír voces raras, nada, pero sí tener percepción. O sea, sí creo, por ejemplo, como lo de Javier, este chavo que decía que es canal, sí, eso sí. Sí he sido canal para escribir muchísimas veces, mucho. O sea, me pongo a escribir y de pronto es como si, y me ha pasado en conferencias también, en conversatorios, que entro como en un estado en el que yo sé que ya no soy yo y alguien más está hablando por mí, que yo, obviamente, mi servicio lo doy pues al amor, a la luz, al entendimiento, a Dios, ¿no? Yo siempre me considero un cuarzo, me considero un portal. Yo creo que todos somos portales de alguna forma. Lo que yo hago es como ofrecer a partir de que regresé, como decir, yo le voy a dar mi vida a Dios, al servicio, y que la gente entienda que somos mucho más que seres racionales, como lo describe la psiquiatría, que yo creo que a la psiquiatría y a la psicología le ha hecho falta, digo, ya últimamente hay muchas más corrientes, ¿no? A la psicología hay una corriente muy bonita que integra el espíritu, ¿no? Vamos a hacer un corte porque Sí. hay muchísimo, pero quiero hablar de esto de desprenderse del cuerpo, Sí. que igualmente tu descripción de ese colapso es desprenderse del cuerpo, porque Sí. vos sentiste que Totalmente, que te y ese sí chuparan. lo sentí, como la abducción, porque además, ¿cómo sabes que no es una abducción? También llegué a pensar eso, dije, caray, y si cuando a alguien le pasa esto así súbitamente, de pronto, no es que te hayas muerto clínicamente, sino que fuiste abducido, ¿cómo sabemos que no? Los abducidos hablan de lugares blancos, hablan de lugares bastante similares a lo que estás contando. Pero yo no vi a nadie, yo creo que me bajé antes, o sea, dije, no, espérame tantito, me bajé antes, suéltenme. Y ahí llegaste. Sí, Bueno, vamos al corte vamos y seguimos. volvemos. Entonces, tuviste ese primer desprendimiento que es bastante normal. De hecho, yo he hecho muchas entrevistas a gente clínicamente muerta que se ve en una esquina, no dentro de un huevo, pero se ven flotando y ven lo que ocurre. De Sí. hecho, con descripciones increíbles. Sí. Pero después seguiste indagando. ¿Cómo no te dio miedo pensar en desprenderte o hacer estos viajes astrales? ¿Cómo fue? Fíjate que yo creo que no sé si a lo mejor, como te decía, a lo mejor me quedé en el lobby y no pasé a donde Claro. me tocaba, igual al infierno o a donde O no te fuera, tocaba. o no me tocaba, pues me regresé antes. No tenía miedo de ese espacio porque me sentía muy bien, me sentía súper plena. Y cuando empecé a investigar todo esto, investigué de la respiración holotrópica y de que controlando pues, los ritmos, los tempos, las cadencias de la respiración, podías llegar a estados alterados de conciencia. Entonces, yo quería de alguna forma replicar el estado en el que llegué ahí para ver si era posible. O sea, quería saber por qué estaba todo conectado. O sea, sentía que estaba todo conectado, pero no sabía por qué. Y empecé a hacer ejercicios de respiración holotrópica. Y en una de esos ¿Qué trabajos... es respiración holotrópica? Pues es como... la verdad es hiperoxigenar el Es cerebro, hiperventilar. básicamente. Hiperoxigenas el cerebro y de pronto entras como... Activas los dos hemisferios del cerebro, es como una meditación activa y empiezas a segregar sustancias. De alguna forma, pues sí te pones en un estado alterado de conciencia. Y No, de alguna forma, sí. A ver, totalmente, la sin gente- sustancias, porque pero también la hay gente medicina que muchas ayuda veces para eso. habla de los estados alterados Sí. bajo sustancias. Es pero, correcto. a ver, los tambores, la música, Sí. la meditación, la respiración, todas esas prácticas, de hecho los cantos gregorianos Totalmente. también, llevan estados alterados Así de es. conciencia. Bueno, entonces empezaste con esto de... Sí, hacer las respiraciones para ver si es cierto y a ver Sí. qué pasaba yo de curiosa. Y tuve un viaje astral, literalmente un viaje Contame astral. cómo empieza ese Ese sí viaje. ya fue más bien. Pues cuando me recosté, porque sí hubo inducción musical auditiva, obviamente, olfativa, porque no me acuerdo si había copal. ¿Había copal? No me acuerdo. Yo creo que sí, porque yo olía no como a sándalo. Olía más bien como a sándalo, no a copal. Había música como de campanas de cristal y de cuencos. O sea, estabas en una ceremonia, no estabas sola. Sí, en una como ceremonia, pero en realidad ejercicios de respiración. O sea, era Sí. como un taller. Sí. Era un sí. taller de respiración holotrópica. No nos habían dado tomar un té raro, nada. Me fijé cañón, cada quien lleva su agua y todo. Y además te piden que llegues, que te prepares durante una semana de pensamiento, de propósito, de objetivo, no comas carne, o sea, que te prepares, ¿no? Porque pues estás trabajando pues, para entrar en otras dimensiones. Entonces, cuando
me recosté, lo que sentí ahí, fíjate, a diferencia de esa muerte clínica que sentí que había sido una abducción, porque fue como, así como un vacuum, fue como a una velocidad así de, como si estuviera, como si yo fuera un cohete, una nave espacial atravesando la estratosfera. Esta vez sí sentí que atravesaba la estratosfera, pero relajadamente, súper tranquilo. Entonces, lo primero que me vino fueron colores como fosforescentes, como chaquiras, chuhuicholes, que no sé por qué no venían al caso, porque no estaban tocando, no había chamanes, pues era gente que trabajaba desde otro lugar, más tibetanos, más del otro lado, entonces no del Camino Rojo. Y vi como especie de, la verdad es que yo creo que vi la Matrix, o sea, vi la red. No sé explicarlo de otra forma, pero vi la red y atravesé la red y llegué a un espacio, no se rían, pero es verdad. Yo llegué al planeta del que bajé. A ver. Yo era un ser mercurial, Ajá. transparente, como de mercurio transparente, y estábamos muchos en una fila esperando una asignatura para encarnar en un planetita. Eso del planetita seguro lo saqué del Principito, que era como mi libro de cabecera de toda la vida, que es otro alienígena, hablando de extraterrestres. Sí. Siempre ha sido mi libro de cabecera toda mi vida, el Principito. Pero bueno, lo del planetita seguramente fue un acomodamiento ahí raro. ¿Veías la rosa cerca? No, las rosas no, pero sí, o sea, veía una superficie en la que estábamos muchos seres mercuriales como tornasol, transparentoides, que después lo vi en una película y casi me desmayo. ¿En Terminator? Inteligencia artificial. ¿Y inteligencia artificial? Ahí casi muero. Cuando vi eso me quedé... Pero el Terminator 2 es lo mismo. Pues no, esa fíjate que no la vi. Pero estoy hablando de películas de más de 20, 30 años. Cuando vi inteligencia artificial me quedé en shock, tuve un shock. La verdad fue muy fuerte porque fue como ver a mi familia, o sea, fue como muy raro. Pero el caso es que, dije, mi casa, estábamos como paraditos todos así y nos lanzábamos al espacio. O sea, atravesé el espacio, llegué a un como superficie pequeña, no se veía muy grande, donde había muchos paraditos y dije, mira, esto era antes de ser yo. Eso es mi mente, ¿no? Y de pronto, ¡fum!, me lanzo y a donde llego, ahí sí, vertiginosamente, es al momento donde mi papá y mi mamá me están concibiendo. Entonces, lo primero que veo es el rostro de mi papá que me está sonriendo y yo sonrío y se me va acercando, pero ya así como sospechosamente de, caray, ¿esto qué es? Y me retiro yo y a quien ves es a mi mamá. Entonces veo que están ahí, vi el espacio, me fijé en los detalles, el color de las cortinas. Era una cama tipo japonesa, que en los 70 estaban como de moda las camas al nivel del piso, cero prácticas para levantarse, sí. No. Excepción de moda, todo ese rollo como yapandía y raro. Y vi las cortinas, las maderas, las vigas, o sea, el espacio donde estaban y me fui. Pero entendí en ese momento que yo había nacido de dos personas que en ese momento creían que el amor era posible. Entonces yo entendí que yo era un producto del amor, que mi alma, mi espíritu y mi cuerpo habían sido, o sea, que yo nací encarnada en cuerpo y espíritu, que no tenía disociación, porque hay mucha gente que nace disociada por el rechazo de origen, y que era un producto del amor. Cuando terminamos eso, porque además como que reaccioné súbitamente a esa meditación sin hablar, porque no sabía si los demás ya estaban en dónde, qué estaban haciendo, no sabía, yo nada más oía el cuenquito así, me quedé como consternado un rato diciendo que acabo de entender o que acabo de ver. Y después cuando le pregunté a mi papá, ya separados ellos obviamente, oye papá, ¿tú te acuerdas cuando me concibieron? Era un lugar así, así, así. Me dijo, claro, sí era un lugar así, ¿a poco tu mamá se acuerda? Y yo, claro, mi mamá se acuerda, pues no se va a acordar. Y luego fui con mi mamá y le dije, oye mamá, cuando tú te acuerdas del momento en el que me encargaron, sí, ¿cómo no? Sí, porque se siente un calor especial y no sé qué, y fue en un lugar así, 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 era la misma descripción de lo que yo había visto. Entonces, por eso te digo que el tema de los tiempos para mí, la relatividad de los tiempos pasado, presente, futuro,
son muy raros, y el cómo me entiendo yo a mí misma o qué concibo de lo que yo soy como ser aquí en este plano, pues no tiene nada que ver con estas experiencias paranormales que yo he tenido desde muy chica, donde afortunadamente yo creo, a lo mejor nací con una sobredosis de DMT y por eso mi papá decía que éramos psicodélicos. Claro. Y sí, puede ser, suena descabellado, pero sí. Y eso me ha permitido poder tener como una percepción extrasensorial. Es decir, no es que te diga, híjole, ya vi un ser ahí al lado tuyo que... No, eso no me ha pasado, afortunadamente. Pero sí siento las energías. Entonces, sí percibo las energías, sí percibo, entiendo muy rápido de pronto cosas que no tienen ni siquiera que ver con... Creo que el plano y la forma en la que nosotros nos desarrollamos, las dinámicas que tenemos, son muy primitivas. Mira, te cuento. Mi hermanito se trascendió hace 3 años. Sí. Por consecuencia del COVID y comorbilidades que él tenía. Fue por el COVID, ¿no? Ya no salió del hospital. Éramos así. Él era como mi hijo también. Entonces decía que era mi hermanijo. Mi mamá nos tuvo muy joven. Entonces éramos los 3 así. Yo estaba muy preocupada por mi mamá porque es su hijo menor. Esto es antinatural, ¿no? Y mi mamá, que tiene esta cosa de comunicarse con la naturaleza y todo, tiene una cosa ahí increíble. Le he visto salvar plantas, flores, cosas increíbles. Como a los 2-3 días de que mi hermano se fue, me dijo mi mamá, o a los 4 o 5 días, había pasado muy poco tiempo, que además empezó a manifestar a través de las lámparas y las luces con mucha gente, no solo con nosotros en la casa. Se empezó a manifestar, empezaron las lámparas de la nada, empezaban a hacer así. Decíamos, ¿eres tú, Tito? Y tan. A ver, otra vez, otra vez, así como que discoteca. Y a muchas personas que lo amaban y que él amaba, se les manifestó de maneras muy similares. Entonces mi mamá de pronto me dice, oye, hija, ahí hay un pajarito que me está viendo en el balcón. Es tu hermano. Y yo dije, bueno, pues si eso le sirve de consuelo, yo cómo se lo voy a... O sea, ¿quién soy yo para negarlo? Y más después de todo lo que hemos vivido, pues menos, o sea, creo todo. Digo, sí, a ver, ok, lo acepto. Y entonces dice mamá, es que he estado hablando con él, porque viene diario, desde que se fue tu hermano, viene y se para ahí. Y como mi hermano cantaba y decía que era un ave, entonces está esta asociación. Entonces dice, ya hablé con él y le dije que no venga solo, que venga con su familia, que traiga a su chava, su familia y su chava. Digo, sí, mamita, está bien. A los 2 días que me contó esto, 3 días, empezó a anidar en la sombrilla, entre los barrotes de la sombrilla de su balcón. O sea, que ni siquiera es un lugar como práctico para que de pronto me asomo y me dice, Almita, pues mi primer nombre es Alma. Entonces me dice mamá, Alma, asómate a ver. Entonces me asomo desde mi terraza y veo que ahí está el pobre pajarito poniendo cositas que se le caían y se le caían y se le caían. Me dice, es tu hermano, ya trajo a su familia, va a ser su familia aquí ya, porque ahora ya vienen de a 2. Y yo, ok. Entonces lo que hice fue poner cinta canela entre los barrotitos de la sombrilla para que no se le cayeran sus palitos, porque me daba mucho pesar ver que ponía y ponía. Terminaron el nido y durante 1 año estuvieron dando más de 8 o 10 crías, o sea, ahí siguen los pájaros en la casa. Obviamente ya les damos de comer, aviento al piste en las mañanas, todo el tema, ya son muchos. Pero ese particularmente, o el hijo de ese, o lo que sigue de ese, siempre está en el balcón de mi mamá. O sea, hay uno particularmente que siempre está en el mismo lugar desde hace 3 años, que se fue mi hermano, viendo hacia mi mamá. Y es el mismo que regresa y anida y hace... Entonces te digo, yo no puedo decir, ay, es una sustitución por la care, entonces es la forma en la que mi mami encontró para sentir que sigue vivo. No, porque eso no había pasado nunca antes en esa casa. O sea, si iban ya hubieran anidado desde cuándo ahí, ¿no? O sea, porque justo a partir de que mi mamá me contó esto y hablé con él y le dije que venga y que haga aquí su familia y y 8 crías o 10 crías y, ¿sabes? O sea, cosas que yo no puedo decir que, no tengo cómo negar que eso también es real. Gracias, se acabó el tiempo, o sea, de verdad es un placer escucharte. Gracias. Y seguiría 1 hora más, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Gracias. Quiero volver a invitarte para seguir conversando. Hagamos segunda temporada, segundo capítulo, tercer capítulo, lo que sea necesario, porque te digo, mi vida ha sido así. Te agradezco infinitamente tu investigación, tu trabajo, tu labor de tantos años al respecto de los otros espectros del alma y de la conciencia. Es importantísimo que hablemos más de esto, que no le tengamos miedo a hablar de y a concebirnos como seres
sensoriales, ¿no? Creo que es importante, porque mucho de la salud mental tiene que ver con esa parte de aceptación, de que hay realidades con nosotros conviviendo. La hipersensibilidad también tiene que ver con eso y no sabemos cómo manejarlo. Entonces creo que es muy importante que existan espacios así. Agradezco infinitamente y celebro haber estado acá y ojalá que nos veamos pronto. Gracias. Gracias. Yo me quedo con una palabra que es miradas, con esto que Vanessa decía de hipersensoriabilidad. Pienso que las formas de mirar hacen que cada uno tenga una construcción de su realidad y del mundo totalmente distinta. A veces esos mundos, esas realidades, esas experiencias son explicables, a veces no. Y de eso es de lo que trata este programa, de escuchar, de conocer experiencias distintas, experiencias que tal vez muchos de ustedes del otro lado de la pantalla también tengan. Eso es, tomen lo que les sirva, escuchen, aprendan y entre todos tal vez algún día podamos concluir y entender qué es todo lo que nos rodea. Buenas noches y hasta la próxima semana. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.